Nunca pensé que un matrimonio pudiera romperse en silencio. En mi mente, el fin de una relación era algo ruidoso, lleno de gritos, de reproches, de portazos. Imaginaba abogados, discusiones interminables, una ruptura tan evidente que sería imposible de ignorar. Pero estaba equivocado. Lo nuestro no explotó, se deshizo lentamente, como algo que se pudre por dentro mientras por fuera todavía parece intacto. El problema era que yo me había vuelto un experto en ignorar las señales. Me aferraba a la idea de que éramos estables. No éramos la pareja perfecta, nadie lo es. Pero teníamos una historia, rutinas, planes a futuro. Teníamos una vida construida juntos. Y yo usaba eso como una armadura, como una prueba de que todo estaba bien, y que éramos sólidos. Pero por dentro, una luz se estaba apagando. Hacía años que había dejado de hablar de lo que me dolía, de lo que sentía que me faltaba, de esas cosas que ni siquiera sabía cómo pedir. Me había convertido en alguien funcional, en un marido correcto, presente en cuerpo, pero ausente en todo lo demás. Mi vida se había convertido en una rutina predecible. Despertar, trabajar, volver a casa, cenar, ver algo en la televisión, dormir. Los fines de semana eran para las compras, las visitas familiares o simplemente para descansar del agotamiento de la semana. Ya no había sorpresas, ni conversaciones profundas hasta la madrugada. Habíamos dejado de preguntarnos cómo estábamos de verdad. Nos preguntábamos por el trabajo, por los recados, por lo que tocaba hacer al día siguiente. ¿Cómo estás? Se había vuelto una formalidad, no una invitación a abrir el corazón. Yo sentía que me estaba volviendo invisible, incluso dentro de mi propia casa, de mi propia vida. Y lo peor es que creía que eso era la normalidad, que así era el matrimonio después de tantos años. El error ocurrió una noche cualquiera. Y eso, quizás, es lo que más me cuesta aceptar. No fue una noche de pasión desenfrenada, ni el comienzo de una historia de amor paralela. No hubo un gran romance prohibido. Fue una noche mediocre, completamente olvidable, en un lugar que no significaba absolutamente nada. Yo estaba cansado, no solo físicamente, sino harto de mí mismo, frustrado con la persona en la que me había convertido. No estaba buscando a alguien, no era eso. Lo que buscaba desesperadamente era dejar de sentirme como me sentía. Quería un escape, una pausa de mi propia mente. Esa noche, en medio de esa sensación de vacío, ocurrió. Fue un acto impulsivo, casi mecánico, y lo que todavía me avergüenza más que el hecho en sí, es que en ese momento no pensé en mi pareja, no pensé en el daño que podía causar, ni en las consecuencias, ni en todo lo que podía perder. Mi mente estaba en blanco, excepto por una cosa. Yo solo pensé en Mina, en sentir algo, cualquier cosa, aunque fuera algo efímero y hueco, aunque solo durara unos minutos. Buscaba una distracción, un cortocircuito que me sacara de mi propia cabeza, y lo encontré, pero el precio fue mucho más alto de lo que imaginé. Después de aquello, vino el silencio, un silencio denso, pesado. El camino de regreso a casa fue una tortura. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Al llegar, entré en la ducha y me quedé bajo el agua caliente mucho tiempo, como si el agua pudiera lavar algo más que el cansancio del cuerpo, como si pudiera borrar lo que había hecho, lo que había sentido, o más bien, lo que no había sentido. Salí y me miré al espejo. Esperaba ver a un monstruo, a un infiel atormentado por la culpa, pero no vi eso. Vi a un extraño. Vi a alguien que no reconocía, con una mirada vacía. Y ahí, en ese preciso instante, comenzó lo verdaderamente peligroso. Porque el problema no fue lo que hice esa noche. El verdadero problema fue lo increíblemente fácil que me resultó seguir como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, la vida continuó. Le di un beso de saludo al volver del trabajo. Tuvimos conversaciones normales sobre cosas triviales. Nos reímos con alguna serie. Nadie sospechó nada, porque yo actué mi papel a la perfección. El papel
Del marido funcional, que llevaba tanto tiempo interpretando. Lo más aterrador es que ni siquiera yo sospeché de mí mismo. Me convencí de que había sido un error aislado, una anomalía en mi sistema, un punto fuera de la gráfica de mi vida, algo que no definía quién era yo realmente, algo que simplemente podía enterrar en lo más profundo de mi memoria y olvidar. Pero las cosas que se entierran no desaparecen, solo esperan el momento adecuado para salir a la superficie. Y yo, en mi ceguera, todavía no entendía la verdad más importante. Siam. Lo que estaba rompiendo mi matrimonio no era la traición de una noche, era la persona en la que me estaba convirtiendo. Después de ella, me estaba convirtiendo en un mentiroso, no solo con mi pareja, sino conmigo mismo. El secreto no me carcomía con culpa, sino que me aislaba. Creó una nueva pared invisible entre nosotros, una más gruesa que todas las anteriores. Yo estaba allí físicamente, pero mi mente estaba en otro lado, vigilando cada palabra, cada gesto, para asegurarme de no cometer ningún desliz. Esa vigilancia constante me agotaba. Vivir con ese secreto era como cargar con un peso muerto a todas horas. Me volví más callado, más distante. Si mi pareja me preguntaba si me pasaba algo, yo lo negaba con una sonrisa forzada. Solo estoy cansado del trabajo, decía. Y en parte era verdad, pero el cansancio no venía del trabajo, venía de mantener una farsa. La desconexión que ya existía antes se hizo abismal. Ya no compartíamos silencios cómodos, sino silencios tensos, llenos de palabras no dichas. El espacio entre nosotros en la cama parecía un océano. Yo me había convertido en un actor en mi propia vida, y estaba empezando a olvidar quién era el verdadero yo. La mentira empezó a envenenarlo todo. Pequeños detalles que antes no me importaban, ahora me parecían trampas. Una pregunta inocente, como ¿qué tal tu día? Me ponía a la defensiva, me obsesioné con borrar mensajes, con justificar mis horarios. Mi vida se convirtió en un campo de minas que yo mismo había plantado. Y mientras más me esforzaba por cubrir mis huellas, más me alejaba de la persona que mi pareja se merecía y de la persona que yo alguna vez quise ser. El error de esa noche no fue el final de la historia, fue el catalizador, fue lo que sacó a la luz la podredumbre que llevaba años creciendo en silencio, y me obligó, de la peor manera posible, a mirar el desastre que yo mismo había creado, no con un acto, sino con 1000 silencios, con la cobardía de no haber hablado a tiempo, con la comodidad de dejar que todo se apagara, hasta que ya no quedó nada que salvar. Y esa es una carga mucho más pesada que cualquier error de una noche. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha hecho reflexionar, déjame un comentario. Me ayuda mucho saber lo que piensas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. No, confesé, no porque no sintiera culpa, sino porque sentía un miedo profundo. Miedo a perderlo todo, sí, pero sobre todo, miedo a enfrentar la imagen real de mí mismo. Confesar significaba admitir que había cruzado una línea sin ninguna razón de peso, sin una excusa válida, sin una gran tragedia que me empujara. Significaba aceptar que no era la víctima de nada, que simplemente había elegido hacerlo. Y en lugar de confesar, empecé a cambiar. No fue algo obvio al principio. Nadie que nos viera desde fuera hubiera notado que algo andaba mal, pero yo lo sabía perfectamente. Comencé a ser más distante, menos presente en nuestra vida diaria. Dejé de ser honesto en los detalles más pequeños, en las cosas sin importancia. Me volví defensivo, sin motivo aparente. Cada pregunta inocente que me hacía mi pareja sonaba en mi cabeza como una acusación directa. Cada silencio entre nosotros se sentía como un juicio implacable. Mi pareja lo sintió mucho antes de poder entenderlo. Ahora lo veo con claridad. Empezó a preguntarme si estaba bien, si me pasaba algo, si necesitaba hablar, y yo siempre respondía lo mismo, aunque no, que solo estaba cansado,
que era por el trabajo, que todo estaba perfectamente bien. Y en cierto modo, esa era la parte más cruel de todas, al negar su intuición, negar la realidad que ella sentía, con una calma que parecía perfecta. La infidelidad no se repitió. Nunca hubo otra noche, nunca volví a tener contacto con esa persona, pero algo dentro de mí se había roto. Se había abierto una grieta, y por esa grieta empezó a salir todo lo que había estado acumulando durante años, sin darme cuenta, en frustraciones, inseguridades, resentimientos, que ni siquiera sabía que tenía guardados. De repente, empecé a revisar nuestra historia juntos, con otros ojos, a reinterpretar discusiones pasadas, a darle un nuevo significado a momentos que antes no parecían importantes. Me empecé a convencer a mí mismo de que yo también había sido descuidado en la relación, que no me sentía visto, que no era comprendido. No lo hacía para justificar lo que hice, no realmente, sino para intentar aliviar el peso insoportable de la culpa. Me conté una nueva historia, una narrativa interna, donde yo no era el villano, solo era alguien humano que había cometido un error, como cualquiera. Y mientras yo estaba ocupado construyendo esa historia en mi cabeza para poder soportarme, mi pareja empezaba a perderme sin tener la menor idea de por qué. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más superficiales. Hablábamos del tiempo, de las noticias, de cualquier cosa, para no hablar de nosotros. El contacto físico, los abrazos, los besos, todo empezó a disminuir hasta casi desaparecer. La intimidad emocional, esa conexión profunda que nos había unido, se evaporó por completo. Y no era porque ya no nos quisiéramos. Creo que el amor seguía ahí, en algún lugar. Era porque yo estaba demasiado ocupado, sosteniendo una mentira silenciosa. La mentira de que nada había cambiado, de que todo seguía igual que siempre. A veces, muchas veces, pensaba en confesar. Me imaginaba la escena en mi cabeza. El alivio inicial de soltarlo todo, luego la explosión, el caos, que seguramente sería necesario para poder, quizás, volver a empezar desde cero. Pero al final, siempre terminaba eligiendo la calma falsa, esa paz podrida que se siente cuando evitas el conflicto a toda costa. El matrimonio que se veía intacto por fuera, pero que por dentro estaba completamente vacío. Seguí así hasta que entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. Ya no estaba siendo fiel ni siquiera a la versión de mí mismo que siempre había querido ser. Había traicionado mis propios valores, mis principios. Y eso, esa traición a uno mismo, no se arregla pidiendo perdón a otra persona. Eso es algo que tienes que enfrentar. Solo. Gracias por escuchar. Si te sientes identificado o simplemente quieres compartir tu opinión, déjala en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. No fue una gran escena. No hubo un grito, ni un mensaje descubierto en el celular, ni una acusación directa. Lo que pasó fue mucho más silencioso, más simple, y por eso mismo, mucho más devastador. Una tarde cualquiera, mi pareja me miró, pero no me miró, como siempre. No había enojo en sus ojos, ni siquiera tristeza. Había cansancio, un cansancio profundo, definitivo, de esos que no se curan durmiendo. Y con una calma que me heló la sangre, me dijo: Han, siento que vivo con alguien que ya no está. Me explicó que, aunque mi cuerpo seguía ahí, en la misma casa, compartiendo la misma cama, yo, la persona de la que se había enamorado, ya no estaba de verdad. Me dijo que sentía que algo fundamental se había roto entre nosotros, pero que no sabía cuándo ni cómo había pasado. Y ahí estaba la clave. No me acusó de haberle sido infiel. No sabía nada. Y en ese preciso instante, entendí la verdadera dimensión del daño que había causado. No había sido una bomba que explotaba, sino un veneno lento que yo mismo había administrado gota a gota. Había destruido la confianza, la conexión, la esencia de lo nuestro, sin que él pudiera señalar un momento exacto, un día, una herida concreta. Había corroído los cimientos de nuestra relación, desde adentro, en silencio. Y eso, precisamente eso,
Lo hacía irreparable, porque ¿cómo se arregla algo cuando la otra persona no sabe que está roto, pero siente con cada fibra de su ser que ya no hay nada que salvar? ¿Cómo le pedís perdón por una herida que no puede ver, pero que le duele más que cualquier golpe? Esa noche estuve a punto de confesarlo todo. Las palabras se agolpaban en mi garganta, listas para salir. Quería contarle, quería liberarme de ese peso que me aplastaba. Pero me detuve. Comprendí que ya no se trataba de limpiar mi conciencia, de buscar mi propia absolución. Ya era demasiado tarde para eso. Confesar solo habría sido un acto egoísta para aliviar mi culpa, añadiendo un dolor más concreto y brutal a su sufrimiento difuso. Entendí que mi silencio, el que yo creía que era para protegerlo, en realidad no protegía a nadie, solo estaba prolongando una muerte lenta y agónica, la de nuestra relación. Lo que descubrí sobre mí mismo después de esa conversación fue insoportable. Me vi reflejado en un espejo, y no me gustó nada lo que vi. Vi a una persona que, ante la culpa, elegía esconderse, que, ante el miedo a las consecuencias, elegía callar, que, ante el daño que estaba causando, elegía su propia comodidad por encima del bienestar de la persona que supuestamente amaba. Y esa versión de mí, esa persona cobarde y egoísta, no era alguien con quien se pudiera construir un futuro. No era alguien digno de confianza, ni de amor. A partir de ahí, nuestro matrimonio empezó a apagarse. No hubo peleas, no hubo portazos. Fue un desvanecimiento lento. Seguíamos compartiendo el mismo espacio, las mismas rutinas, los mismos horarios. Desayunábamos juntos en silencio. Veíamos series por la noche sin mirarnos. Éramos dos extraños educados compartiendo un techo. Pero ya no había un proyecto en común. La idea de un futuro juntos se había evaporado. Solo quedaba una convivencia triste, resignada, llena de palabras no dichas. Finalmente, con la misma calma desoladora con la que todo empezó, decidimos separarnos. No hubo drama. No contratamos abogados agresivos para pelearnos por los muebles. No hubo reproches públicos en redes sociales, ni dramas familiares. Fue una separación civilizada, casi administrativa, y por eso mismo, la gente a nuestro alrededor no lo entendía. Nos preguntaban, pero, si se llevaban bien, si no hubo una gran pelea, ¿por qué se separan? Y yo nunca supe qué responder. Me quedaba en silencio. Porque, ¿cómo explicas que lo que se rompió fue algo invisible a los ojos de los demás? ¿Cómo le contás a alguien que el final no llegó por una infidelidad descubierta, ni por problemas de dinero, ni por una discusión monumental? ¿Cómo explicas que la verdadera ruptura ocurrió dentro de mí? No fue solo el acto de la traición en sí, fue la revelación interna de la persona en la que me había convertido, la persona que fui capaz de ser en mi peor momento, y la certeza demoledora de que, una vez que ves esa cara tuya en el espejo, es imposible volver atrás y fingir que nunca la viste. Esa fue la verdadera sentencia de muerte para nosotros. Y es una herida que a día de hoy todavía no sé cómo cerrar. Gracias por escuchar. Hoy vivo solo, pero no quiero que piensen en la soledad como algo romántico, como en las películas. No, es una soledad real, de las que se sienten en los huesos. Y en este silencio aprendí a hacer algo que quizás es lo más difícil de todo, en escuchar mis propios pensamientos sin distracciones. Mi expareja, ella siguió adelante, reconstruyó su vida, encontró nuevos caminos. Y yo me quedé un tiempo largo, muy largo, revisando la mía, no como un castigo, no para culparme, sino para entender, porque tenía este presentimiento, esta certeza de que si no lograba entender qué había pasado, estaba condenado a repetirlo una y otra vez. Una de las primeras cosas que aprendí en este proceso es que no todos los finales son explosivos. No siempre hay gritos, portazos o un escándalo que sacude el vecindario. Algunos finales, los más silenciosos, llegan poco a poco,
Son como un desgaste interno, una erosión lenta, se construyen con pequeñas renuncias diarias, con todas esas verdades que uno decide no decir, por comodidad o por miedo. Aprendí que la fidelidad no se rompe necesariamente en una cama ajena. Esa es la versión fácil, la que todos entienden. La verdadera traición empieza mucho antes, en un lugar más profundo. Empieza cuando uno deja de ser honesto consigo mismo, cuando empiezas a negociar con tus propios valores y principios. Si estás viendo este video buscando una historia de infidelidad clásica, de esas con mensajes descubiertos, llantos y acusaciones, lamento decirte que no la vas a encontrar aquí. Nadie me descubrió, a nadie me gritó, nadie me odió con esa furia que a veces se ve en las rupturas. Y sin embargo, a pesar de toda esa calma aparente, perdí lo más importante. La gente piensa que el final de mi matrimonio fue el día que firmamos los papeles del divorcio. Ven esa firma como el punto final, el cierre del capítulo. Pero están equivocados. El verdadero final, el que de verdad me rompió por dentro, no fue ese día. El verdadero final fue el momento exacto en que me di cuenta, con una claridad aterradora, de que había cruzado una línea interna, una línea moral, una frontera personal, de la que ya no sabía cómo volver. Fue un punto de no retorno, que solo existía dentro de mí. Y esa, amigos, es una pérdida que no se firma en ningún papel. No hay un documento legal para la pérdida de la propia integridad. Para el momento en que te miras al espejo y ya no reconoces del todo a la persona que te devuelve la mirada. Esa es una herida que se lleva por dentro, en silencio, y que tarda mucho más en sanar que cualquier divorcio. Gracias por escucharme hasta aquí. Si esta reflexión te ha tocado de alguna manera, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo estos pensamientos. Nos vemos en el próximo video.